generada por millones de polígonos que marca la forma del coche. Ves que podemos verla al detalle, está absolutamente bien generada y aquí, por ejemplo, estás viendo los detalles del freno de disco y la zona de la llanta y la rueda, un sinfín de materiales asociados. No te quiero marear, pero básicamente trabaja por un sistema de nodos y aquí, por ejemplo, estás viendo los materiales del freno de disco. La elección y creación de buenos materiales es esencial, así como la asignación de cada material a áreas concretas de la imagen. Y finalmente, además, hay un trabajo de elección de cámara virtual. En este caso, le podemos decir qué tipo de cámara es para que la emule y además desde qué punto de vista y con qué perspectiva se trabaja. Aquí, como puedes ver, tienes distintas vistas de este coche y la cuarta pantalla que está justo en la parte inferior derecha. Lo que puedes ver es el coche ya planteado sobre el fondo. Lo que se ha tenido que hacer es básicamente proyectar el fondo en la parte de atrás y posteriormente ajustar este coche a nuestro entorno y adaptar esta malla con sus materiales asignados a este fondo. Además, hay un trabajo de luz que se hace mediante HDRIs, que no son ni más ni menos que imágenes de 360 grados que nos sirven como referencias de la luz de la escena y que se proyectarán sobre el coche generando sombras. Te muestro un ejemplo en la pantalla y así verás cómo funciona un render, en este caso con una luz de esta imagen de 360 grados, con una dirección de la luz que es algo más concreta y por tanto algo más dura. Finalmente, resaltar los elementos más fundamentales, que es precisamente esto: elegir la composición. En este caso queríamos el coche bien grande en la parte de la derecha, elegir el punto de vista, elegir la distancia focal. Sabes que esto tiene que ver con lo angulada o lo recortada que quieras esta fotografía, y finalmente lo que toca es igualar las perspectivas con las de la carretera y asignarle la luz. Con esta pequeña introducción ya estás listo para dar un paso más. Ahora que ya sabes exactamente qué deseas, en este caso vamos a empezar a trabajar sobre el coche para darte cuenta que es una imagen generada por ordenador que además tiene una altísima calidad, es decir, es una buenísima base en cuanto a empezar a trabajar y en muchos casos parece una imagen absolutamente fotografiada y no obtenida mediante el ordenador. Fijaros, por ejemplo, aquí el detalle de las llantas, las ruedas, incluso las ópticas. Técnicamente le llamamos ópticas a los faros frontales y los cristales. Podemos ver también el nivel de detalle de estos logos de aquí y incluso el nivel de detalle de esta trama del retrovisor. Impresionante el trabajo, en este caso, del amigo Jordi Sans, que ha generado esta imagen a través de unas mallas que nos ha cedido de Render Guy. A continuación, déjame que te muestre un poquito qué implica cada una de estas capas y para qué nos va a servir. Fíjate que estamos viendo la imagen de base del coche y aquí básicamente la utilizaremos como base de trabajo y por tanto será nuestra capa de ajustes generalizados. Verás que cada capa implica una exportación diferente en cuanto a los componentes de la luz y en este caso va a alterar ciertos componentes físicos. Veremos por encima ahora la capa de reflexión para darnos cuenta que aquí, cuando exportamos en modo de reflexión, realmente hay ciertos elementos que ganan en vitalidad. Vamos a ver cuáles pueden ser y me refiero sobre todo a estas llantas de aquí. Fijaros aquí también que hay un cierto volumen que nos puede ser de gran utilidad y las llantas freno de disco de atrás. Fijaros que cuando entro en modo de reflexión mejora un poquito y por tanto vamos a utilizar estas partes de la imagen. Además hay un par más de exportaciones y en este caso tenemos elementos de efectos de refracción. Puedes fijarte aquí cómo cambian las ópticas y si bien parecen mucho más detalladas en el primer caso, es cierto que lo que queremos cuando integramos una imagen generada por ordenador es que tenga el máximo parecido con la realidad. Y en este caso vamos a utilizar estas ópticas que están algo más desenfocadas en las partes luminosas y por tanto que incorporan elementos de refracción. Finalmente, fíjate también que hay otra imagen, aquí se ve algo más falsa, pero básicamente ha sido exportada no tanto para utilizarla como imagen, sino para utilizarla como referencia para ver qué está pasando aquí dentro del coche. Y por tanto será absolutamente referencial. Finalmente,
podemos ver que hay un par más de capas que pueden ser interesantes de comentar. Básicamente vamos a trabajar con ellas. Esta es una máscara exportada exactamente con la silueta del coche y su sombra. Lo verás un poco más adelante. Y finalmente, tienes aquí una capa de identificación de objetos y que nos va a ser de gran ayuda para seleccionar ciertas áreas de la imagen sin tener que trazarlas. Sabemos que el trazado es algo difícil y además, pues si lo tenemos automatizado, pues ¿para qué hacerlo? Para ver dónde afecta cada área, pondremos esta imagen arriba, voy a abrir nuestra base y fíjate que lo que voy a hacer es bajar la opacidad alrededor del 50% para darnos cuenta que el verde selecciona la parrilla frontal, el amarillo las ópticas, aquí la parrilla frontal interior está delimitada en azul, la mayoría de la chapa del coche está en rojo y las ruedas generalmente están delimitadas en diferentes contornos, los neumáticos en gris, llantas en rojo y aquí hay los frenos de disco en magenta. En todo caso, esto nos va a ser de gran utilidad, lo pondremos al 100% y justamente ahora lo que quiero es básicamente ordenar mis capas para poder trabajar con ellas con una cierta agilidad. Piensa que esta imagen va a ir ganando complejidad y por tanto el orden aquí es fundamental. Lo primero que vas a hacer es juntar todas las imágenes del coche en una sola. Para ello, fíjate, voy a seleccionar la varita mágica y ahora voy a delimitar el contorno del coche. Lo tienes absolutamente todo seleccionado menos el coche. Fíjate que he clicado sobre el fondo negro. Y ahora lo que tenemos que hacer es invertir la selección. Para ello podemos ir a selección, invertir y ya lo tendríamos. O también puedes pulsar Control I o Comando I si estás en Mac. Una vez tienes delimitada esta selección, vamos a trabajar con grupos, que es la forma más ordenada que tenemos de trabajar en Photoshop. Para ello voy a generar un grupo en esta parte inferior y voy a poner, como no, coche. Y ahora, teniendo la selección del coche activada, voy a activar también la opción de máscara de capa. Así que te puedes asegurar que el coche está en blanco y el fondo en negro. Puedes ver cómo es esta máscara de capa clicando en Alt encima y fíjate que tenemos una máscara de capa perfecta. Y ahí lo que haríamos sería poner de entrada todos los elementos que implican el coche, es decir, todos los elementos menos el Object ID, que lo dejaríamos aparte, y la máscara. Tenemos ya los elementos del coche y ahora vamos a hacer otro grupo que se llamará recursos. Y voy a poner dentro la capa de Object ID que nos servirá para ir seleccionando cada área de trabajo. Y ahora viene la parte algo más compleja, pero que creo que vais a entender a la perfección. Para ello te pido que dupliques la capa del coche, vamos a decirle OK, y la ponemos justo por debajo. Cierro el coche, que no se vea, cierro los recursos, que no se vean, aunque los tenemos aquí apagados, pero los apagamos del todo. OK, ya no se ven. Y ahora solo se ve la capa de base del coche, que en este caso sigue poniendo copia. A mí me molesta un poco. Acuérdate que lo podemos desactivar por aquí. Opciones de panel y añadir copia. Pues ya tenemos esta imagen. Si a esta imagen le aplicamos esta máscara, fijaros qué pasa. Muy simple. Para ello voy a seleccionar toda esta imagen que nos hará de máscara. Control A o Comando A si estás en Mac. Control X para cortarla. O Comando X si estás en Mac. La tenemos en el portapapeles y ahora genero una máscara y clicando en Alt Opción sobre la máscara en función del sistema operativo, vamos a pegarla ahí. Control V o Comando V. O si lo prefieres, edición, pegar. Y perfecto, fíjate que ya está actuando como máscara. Por tanto, lo que tenemos es un coche que estará justo por encima, sin sombra, y la sombra justo por debajo. Pues ya tenemos esto ordenado, borraremos la capa 3 y vamos a llamar este grupo para ordenarlo un poquito más, sombra. Pongo la imagen y ahora si quisiéramos podríamos dar a cada grupo un color. Vamos a dar el color rojo al coche y por tanto todas las imágenes que estén en rojo dentro del grupo vamos a saber que están referenciadas en coche. Recursos, que es una capa que como sabes es algo estridente, vamos a darle también un color algo estridente, por ejemplo el amarillo. Y finalmente, sombra, vamos a darle el color gris. Ahora ya
en función del color, sabrás a qué corresponden cada una de estas imágenes. En todo caso, vas a poner justo por debajo la imagen de recursos, que es esta identificación de objetos para seleccionar, y la tendrás siempre abajo y desactivada. Y ahora sí, ya tienes el coche preparado para integrarlo con el fondo. Ahora es justo el momento para seleccionar las áreas que nos interesan de cada una de estas imágenes, teniendo siempre la base del coche. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver qué elementos nos interesan de esta imagen de reflexión. Y vemos que ganamos algo de vitalidad en la parte de delante, también en la zona especialmente de las ruedas, en esta área de aquí, un poquito justo en las ruedas de atrás y también en esta parte. Estas son las áreas que vamos a querer recuperar. Para hacerlo, muy fácil, voy a generar una máscara, la invierto y ahora pintaremos por encima, siempre con el pincel en blanco, de estas imágenes. Podemos hacerlo en este caso al 100%. Fijaros que estoy recuperando estas áreas que ya tengo localizadas y que sé de que van a quedar algo mejor. Aquí, por ejemplo, no me gusta el ajuste que le hace esta capa de reflexión y por tanto voy a pintar en negro. También pasa lo mismo justo aquí dentro. Fijaros que aparecen unos artefactos que no nos interesan. Y ahora ya tendríamos esta capa de reflexión bien aplicada. Posteriormente lo que haríamos es aplicar la refracción y aquí básicamente nos afecta a algunas partes, por ejemplo, algo en la parte superior del coche, pero sobre todo me quedaría con la parte de las ópticas, es decir, los faros. Fijaros aquí cómo mejora este halo, puesto que gana en realismo. Añado máscara, la invierto y ahora, con un pincel absolutamente blanco, recupero estas partes de aquí. Fijaros que me estoy pasando un poquito por las partes superiores y esto no me interesa. Por tanto, ahora, con un pincel algo más bajo y pintando en negro, voy a recuperar algunas de estas áreas contiguas. Aquí estaría perfecto y vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Fijaros que la refracción da algo más de realismo, aunque aparentemente se pierda un poquito la calidad de la imagen. Guardaríamos la capa de cristales sin refracción justamente desactivada por si en algún momento necesitamos saber cómo son los contornos del interior del coche. Y ahora esta imagen ya está lista para la integración con el fondo. Así que lo que vamos a hacer es contraerla al máximo y ahora ya la podemos guardar. Por ejemplo, con el mismo nombre. Archivo, guardar, y así nos aseguramos que todos los ajustes han quedado absolutamente guardados. Ahora que ya tienes el coche algo trabajado y ordenado, en esta lección vas a aprender a trabajar sobre el fondo y a empezar a generar una precomposición fotográfica. Para ello, te invito a que vayas a Archivo, Abrir y abras justamente los dos backgrounds. Background claro y background oscuro. Vamos a darle a Abrir y aquí puedes ver esta imagen de fondo fotografiada con trípode, con una exposición algo más alta en el primer caso y algo más baja en el segundo. Empezaremos a ajustar un poquito esta imagen para que tenga el acabado que deseamos. Para ello, lo que harás será ajustar un poquito la exposición, tal vez algo más altita, no mucho. Vamos a contrastarla para que tenga un buen impacto visual. Tal vez bajaremos algo las iluminaciones. Por aquí es demasiado. Aquí estaría perfecto. Respecto a las sombras, vamos a tratar de evitar este efecto HDR y por tanto las bajaremos bastante en este caso. Sabemos que es demasiado, pero luego actuaremos también con curvas. Puedo ahora subir un poquito la exposición. No os preocupéis si veis esta imagen demasiado oscura, puesto que lo corregiremos a continuación. Ahora sí, voy a subir un poquito los blancos y por aquí bajaré los negros. Voy a ajustar las curvas. En la sección de punto ahora voy a corregir un poquito el nivel de blancos y negros para atenuar estos picos. Y ahora sí, voy a trabajar para que este paisaje tenga la luminosidad adecuada. Y me parece que está básicamente por aquí. Vemos especialmente que estos colores verdosos a modo de tono no nos interesan y por tanto iríamos aquí a tono y los llevaríamos un poquito a la izquierda, afectando también algo a los aguamarinas. Por aquí estaría perfecto como
imagen base de referencia. De momento hemos afectado a la parte clara, es decir, toda esta parte de aquí. Vemos que aquí está algo quemado, pero no nos preocupamos, puesto que justo por debajo tenemos esta otra imagen que nos puede dar algo de densidad en este fondo y que vamos a tratar de integrar con esta de aquí. Para ello me pongo justo abajo y ahora sí voy a fijarme en la parte del cielo, y aquí el tema es básicamente, fijaros, que pueda hacer un buen degradado y por tanto esta zona tiene que estar bastante clara y en cambio tener textura en el fondo. Para ello, ahora sí, voy a subir bastante las sombras, voy a iluminar, voy a bajar siempre un poquito el punto de blancos y vamos a ver si recuperamos algo estas partes. Aquí estaría perfecto, empezaría a ser bastante sutil. Vemos que tenemos algo de textura de las montañas, no hace falta ser muy detallado, simplemente tener algo de textura y bajaríamos los negros. Aquí estaría bastante bien como referencia, pero en este caso solo queremos la parte del cielo. Una vez las tenemos, ahora seleccionaríamos las dos imágenes pulsando el Shift y ya lo tenemos en modo de abrirlos como objetos. Es muy interesante que lo tengamos como objetos. Antes por eso vamos a revisar estas opciones aquí, pues vemos que esta imagen realmente tiene 8688 píxeles y aunque nos encanta trabajar con altísima calidad, es cierto que el rendimiento de nuestros ordenadores puede que no puedan gestionar todo este tamaño y por tanto nos vamos a adecuar exactamente al tamaño de la imagen del coche, que en este caso está exportada a 4500 píxeles. Para ello, clicarás aquí, redimensionar, le pondremos el lado largo y pondremos aquí 4500. Y esto lo que nos permitirá es trabajar con las imágenes sin utilizar toda la calidad de sensor, puesto que es una imagen de ejemplo y no tenemos que trabajarla al máximo de calidad, cosa que dificultaría el proceso en cuanto al rendimiento del ordenador. Ahora sí, ambas seleccionadas, 4500 píxeles y abriremos estas imágenes como objetos. Tenemos la primera, la segunda y ahora sí tenemos que juntar todas estas tres imágenes. Para ello lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar como referencia el background claro. Entonces vamos a pasar esta información de aquí, background oscuro, me pongo encima, botón derecho, duplicar capa y donde la quiero duplicar, pues justo en background claro. Ok, ya la puedo cerrar, no la guardo, fijaros que ya tengo las dos y finalmente seleccionando estas tres capas manteniendo el Shift pulsado y haciendo clic abajo y arriba, botón derecho, duplicar capas y la pondría en background claro. Y ahora sí, fijaros, ya tenemos el coche por encima y las dos capas de fondo por debajo. Dejadme que os comente algo. De entrada, esta imagen ha estado fotografiada en un lugar algo curioso, puesto que solo había un carril. Es cierto que si miramos ahora las dimensiones del coche respecto al fondo están bastante bien, pero normalmente estamos acostumbrados a imágenes con dos carriles y por tanto, en este caso vamos a bajar un poco el tamaño de este coche, que implicará coche, sombra y recursos. Para ello, voy a seleccionar las tres, voy a generar un grupo y voy a poner coche todo. Y ahora sí, ya podríamos acabar de ajustar un poquito, control T, el tamaño para que visualmente encajara con la perspectiva general del paisaje. Y ahora voy a asegurarme, fijaros que aquí hay una área de contorno que me interesa que esté ajustada a la parte derecha, puesto que si no se vería esta línea que no nos interesa para nada y aquí estaría bastante bien. Acepto intro y ahora se efectuará esta transformación. Fijaros que si subo el coche no encaja y si lo bajo tampoco, si lo llevo a la derecha el coche se hace bastante pequeño y si lo llevo a la izquierda se hace demasiado grande. Para ello el tamaño adecuado sería aproximadamente por aquí. Acabo de ajustar y pulso intro. Genial, pues ya tenemos el coche ajustado en el entorno. Ahora voy a ocultar justamente el coche para trabajar sobre el fondo y lo que voy a hacer es, primero de todo, seleccionar esta área del cielo encima de la capa de background oscuro. Para ello voy a probar con la varita mágica, funciona bastante bien, fijaros con ciertos clics ya casi lo tendría seleccionado. Y ahora voy a selección, modificar, desvanecer, aplicar
un pequeño desvanecimiento del borde, 0,7 estaría bastante bien aquí, y la enmascaro. Fijaros lo que acabo de hacer. Acabo de ganar algo de textura en el fondo. Tal vez es demasiado en algunas partes, pero en general está bastante bien. Puedo rebajar el efecto o simplemente enmascararla en estas partes algo más bajas. Para ello, cogeré un pincel bastante grande, súper suave. Esto es muy importante. Y ahora sí voy a... Fijaros que estoy poniendo algo más lejanas estas montañas y por tanto menos definidas. Y ahora estaría ya perfecto. Para seguir con la lógica de mantener todas las capas ordenadas, ahora lo que podemos hacer es seleccionar ambas y generar un grupo que le llamaremos fondo. Y al grupo de fondo y ahora tal vez podría recuperar algo de volumen en algunas partes de la carretera. Pero ahora sí, vemos que la carretera ha ganado bastante en matices y es algo más oscura. Aquí estaría genial. Si tu ordenador no tiene ningún tipo de problema en cuanto a la gestión de esta imagen, puedes seguir con todas las capas independientes. Si por el contrario tu ordenador tiene algún tipo de problema de rendimiento, lo que puedes hacer es duplicar la capa de fondo, seleccionar desde fondo hasta cielo, manteniendo el Shift, y ahora sí, Control E o Comando E para ir sintetizando los ajustes que vamos haciendo. En este caso lo he hecho puesto que tengo algo de seguridad en cuanto a que estamos realizando los ajustes adecuados. Y ahora podemos dar algo de volumen a esta imagen. Para hacerlo voy a duplicar 2 veces la capa de fondo mediante copia. La primera voy a poner, por ejemplo, más, que implicará darle algo más de luz, y la segunda la vamos a nombrar menos, que implicará luces algo más bajas. De momento la desactivo y ahora sí, 2 clics sobre más y voy a hacer un revelado para las luces. Entonces subo la
todas las superiores para tener una imagen absolutamente acoplada. Y le dirás clones. Y ahora sí, vamos a poder trabajar sobre una opción que ya conoces, que es el relleno según contenido. Así que lo que quieres hacer ahora es precisamente coger el lazo y seleccionar esta parte. Si te hubieras pasado, fíjate que lo he hecho para mostrártelo. Lo que vas a hacer es con el lazo, tecla Alt, y por tanto estamos a la opción de resta. Vamos a restar estas partes de la carretera que nos interesa preservar. Y ahora sí, irás a edición, relleno según contenido. Aquí tenemos nuestra imagen y le vamos a decir que extraiga información de todas las partes marcadas en verde y que por tanto van a ser estas de aquí. Fíjate que voy a coger el pincel y restando voy a decirle que no queremos que extraiga información de estas partes que estoy desmarcando del verde. Desmarco con el pincel teniendo la opción de menos, muy importante, y aquí tenemos una previsualización de cómo actuará. Si le ponemos la opción de escala, normalmente actuará algo mejor. Vemos que tal vez genera algún tipo de error en la primera actuación, pero voy a hacer el mismo proceso, herramienta de lazo, selecciono esta parte, edición, relleno según contenido, y fijaros que aquí me da un error, puesto que justamente lo que me ha hecho es copiármelo todo encima de una capa y estamos trabajando solo con esta capa de aquí. Por tanto, lo que debería hacer antes es Control D, deselecciono y ahora sí, selecciono estas dos capas, las combino, Control E o Comando E si estás en Mac, selecciono con el lazo, edición, relleno según contenido, Control 0, encajar en ventana y ahora voy a con el menos pintar con el pincel para que no me obtenga información de estas partes. Aquí vemos la previsualización. Si le ponemos a escala, probablemente mejore un poco más. Y le podríamos asistir con el más pintando algunas áreas para darle algo más de recursos. ¿No está algún tipo de error todavía? Vamos a darle ninguna aquí, a ver si nos mejora. Perfecto, fijaros que cuando he puesto adaptación del color ninguna, ahora sí, nos funciona bastante bien. Y si no, deberíamos repetir esta acción distintas veces. Y ahora sí, tenemos la capa de clones perfectamente. Combino estas dos, Control E o Comando E, y ahora vamos a ver que tal vez hay algunos patrones que se repiten. Lo vemos por aquí. Sería el momento de coger justamente la herramienta del pincel corrector puntual con una dureza muy dura, 100%, y tratar de evitar que se repitan estos patrones. Pero sabemos que vamos a mover el fondo y por tanto no es tan importante. Ok, lo tendríamos. Finalmente podríamos actuar sobre esta parte de aquí y para ello, por ejemplo, podríamos seleccionar esta parte de la roca. Fijaros, mediante una selección rápida y ahora cogeremos el tampón de clonar, cogeré la referencia del cielo mediante la tecla Alt, aquí clico y ahora voy a pintar para que desaparezca esta roca. Ya tenemos nuestra imagen de fondo preparada con el coche absolutamente activo. Como veis, ya tenemos la imagen precompuesta y ahora en esta lección vas a hacer algo realmente sorprendente, que es aportar dinamismo a esta imagen mediante distintas opciones de Photoshop. Antes, por eso, vamos a revisar cómo tenemos la distribución de capas. Voy a expandir todos los paneles, los desactivo y voy a visualizarlos uno a uno. Por un lado tenemos el coche, por el otro su sombra. Fíjate que aquí añadimos coche y sombra. Tenemos los recursos, aquí están, que nos permitirán seleccionar las imágenes con facilidad. Los desactivo, de momento activo las superiores y finalmente tenemos el fondo y el objeto inteligente en el caso que lo necesitemos en algún momento para recuperar información. Ha llegado el momento de aplicar dinamismo tanto a fondo como a coche. Empezaremos por el fondo. Para ello duplicarás esta capa que por ahora lleva el nombre de clones y ahora vamos a convertir este fondo para filtros inteligentes. Ya lo tenemos aquí como objeto inteligente. Tenemos que diferenciar el objeto inteligente de abajo, que es RAW inteligente y por tanto nos permitiría hacer un revelado de este, que realmente lo que nos permite es que apliquemos filtros de una forma inteligente. Así que me iré a filtro,
galería de efectos de desenfocar, desenfoque de trazado y aquí ahora vemos que tengo accionada una función que de momento no me interesa, que es editar formas de desenfoque. Ahora aquí tengo un trazado que, si te fijas, a medida que clico y arrastro uno de los extremos, me marca el movimiento básico. Fijaros que es bien diferente en función de la dirección que tenga. Nosotros vamos a querer mover esta imagen en función de la dirección del paisaje, puesto que el coche sigue la dirección de la carretera. Para ello lo que voy a hacer es clicar y estirar sobre estos puntos blancos de los extremos, teniendo siempre la opción de editar formas de desenfoque desactivada. Y aquí veis que sigo la dirección de la carretera. Ahora voy a generar un nuevo trazado y por tanto voy a clicar, me alejo un poco de aquí para que esté disponible esta opción del más, clico y, momento, control Z, clico y ahora sí, arrastro, generando un segundo punto. Por aquí estaría perfecto. Ves que sigue la dirección de la carretera, esto nos interesa. Y ves también que Photoshop trata de continuar el trazado, pero nosotros con 2 puntos nos basta y por tanto pulsaremos la tecla ESC. Bien, aquí ya ves que hay puntos de confluencia, puesto que hay un punto de fuga de la perspectiva que estaría más o menos por aquí. Ahora se trataría de generar distintos puntos a los cuales vamos a poder dar distintas velocidades y fíjate que ahora también voy a pulsar ESC para que no me continúe este trazado y vas a hacer
irá perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con la capa de atrás. En este caso queremos seleccionar absolutamente todo. Selecciono el blanco y ahora debería añadir estas partes. Cojo el lazo, tecla L y con el Shift apretado la selecciono. Lo tengo seleccionado, ya puedo desactivar esta capa de Object ID y ahora sobre la capa del coche base, comando J o control J en función del sistema operativo y ya hemos duplicado también esta otra parte. Ahora vamos a generar un grupo para mantener bien ordenadas estas capas. Genero grupo y voy a poner ruedas movidas. Es bien importante mantener el orden de trabajo. Y empezaremos por la primera. Para ello desactivo el coche y la tenemos justamente aquí. 1 y 2. Empezaremos por esta. Lo que vamos a hacer es también convertirla en filtro inteligente para poder actuar y después de esto irás a filtro, galería de efectos de desenfoque y desenfoque de giro.
Así que, si precisas, generas algo de espacio para moverlo, lo pondrás exactamente aquí. Aquí lo tenemos y vas a generar una carpeta que ponga conductor. Y así mantenemos todo ordenado. Ahora no lo vemos puesto que está enmascarado por el coche. Cargo la máscara para que lo veas y en la capa de conductor traigo a Albert, es decir, a nuestro conductor, a la imagen, buscando en la perspectiva el tamaño adecuado. Por aquí estaría, encaja bastante bien, ves que hay un volante y ahora debemos acabar de adaptar básicamente el conductor a nuestro volante y por tanto más o menos vemos que sería por aquí. Voy a visualizar un poquito dónde estamos para ver que el volante es de esta forma y ahora lo bajo un poquito, por aquí estaría, perfecto. Ahora podrás ir a edición, transformar y deformar para, por ejemplo, hacer que estas manos no sean tan grandes y suban un poquito más, por aquí estarían perfectas, para acabar de adaptar al conductor a esta imagen. Verás que no se precisa de un acabado extremo, puesto que esta integración irá absolutamente fuera de contraste y color. Fíjate que ahora estás en modo difusión normal, pero si pones esta imagen en modo luminosidad, ya básicamente encaja al cristal. Ahora deberíamos sin duda afectar a la luminosidad del conductor y para ello irás a ajustes y aplicarás unos ajustes que solo quieres vincular a esta imagen y por tanto clicarás Alt o Opción entre ambas capas para vincularlas y aquí vamos a descontrastar esta imagen. Y a propiedades puedo desvanecer un poquito su contorno, pero vemos que no acaba de funcionar del todo. Por lo tanto,
máscara de filtros inteligentes, lo invierto y ahora voy pintando sobre estos contornos que deseamos mover en la máscara, justo actuando en blanco. Aquí, si queremos integrar un poquito el conductor, podemos incluso moverlo, no hay problema. Y matizamos un poquito estos contornos. Fijaros que estamos moviendo algunas partes del coche. Realmente, si hubiéramos disparado esta imagen, es muy probable que hubiera algunas partes que tuvieran un desenfoque parecido a este. Y esto aporta a la imagen un realismo muy interesante. Voy matizando, ya tenemos el movimiento aplicado y ahora vamos a trabajar en estas áreas de contacto. Para ello irás a Archivo, Abrir y esta imagen que pone Dust. Verás que hay unas ciertas piedras y aquí lo que vamos a hacer es tratar de que haya estas partículas en las zonas de contacto. Para ello traerás esta imagen dentro de tu archivo de trabajo. Muy importante que lo pongas exactamente en su lugar. Lo que queremos es ponerlo por debajo del coche y por tanto entre el coche y los ajustes del fondo irá aquí. Ahora vas a darle el tamaño adecuado. Ves que estamos trabajando
es decir, una texturización digital que emule esta textura algo más orgánica y analógica. Para ello, te invito a que crees una nueva capa a la que vas a llamar veteado, la conviertas en filtros inteligentes y ahora la vas a rellenar, edición, rellenar con un 50% de gris, justo aquí. Le vas a decir OK y la vas a poner en modo de fusión superponer. Puesto que es exactamente un gris medio, cuando le ponemos en modo de fusión superponer, la imagen no se altera. Eso sí, podemos alterar su contenido a nivel de granulado, convirtiéndolo para filtros inteligentes primero y una vez aquí, filtro de cámara RAW y ahora vamos a aplicarle algo de veteado. Me acerco un poquito para verlo y ya sabes que como trabajamos de una forma no destructiva podrás alterarlo siempre que quieras. Por aquí parece que es un buen punto de partida. Vamos a ver qué ha pasado en la imagen y vemos que sí, que ya tiene este veteado que para esta resolución puede ser el veteado perfecto. Así que ahora sí, ya podrías acoplar tu imagen, pasarla a 8 bits y guardarla como versión final en TIFF. Ya has llegado al final de este curso.